Yo había preparado un discurso, pero creo que es mejor, como estamos en familia, yo creo que es mejor pues hablar distendidamente, ¿no? Lo primero que tengo que decir es gracias por estar aquí, gracias por venir. Es un placer estar aquí este año y los que habéis estado el año pasado, pues veis que esto, bueno, por lo menos la infraestructura ha cambiado un poquito y vamos a tener invitados de lujo. Creo que van a ser unas jornadas muy interesantes, ¿no? Estáis viendo ahí, María, esto lo traje para ti, ¿vale? ¿Ves? Gracias, en primer lugar, a todo el público, a los que estáis aquí, a los que queréis, a los que os gusta el misterio y a los que os gusta compartir estos temas. En segundo lugar, gracias a los ponentes, a todos. Voy a hacer un especial hincapié en Jesús, porque Jesús nos ha salvado de una buena. Le enviamos mucha fuerza desde aquí a Álvaro, que está pasando una situación delicada con un familiar, y le enviamos mucha fuerza desde aquí, porque en estos momentos pues, lo importante es la familia y estar junto de quien realmente, pues, de la gente cercana. En tercer lugar, agradecer a los voluntarios, gracias, porque sin ellos pues, todo eso que veis ahí fuera hubiese sido imposible. Todos tenemos nuestros trabajos, etc. Entonces, pues sin los voluntarios hubiese sido imposible pues, brindar todo ese feng shui, ¿no? Ese feng shui que tenemos ahí, los libros, todo montado. Tenemos café misterioso, ¿vale? Para los que queráis salir de aquí un poco más misteriosos. Y queremos agradecer también al Patronato de Turismo de Diputación el habernos cedido esta sala, porque realmente pues, el entorno pues, ayuda a que estas jornadas sean bastante más, ¿no? Que tengan un impacto, vayan a tener un impacto mucho más, un mayor impacto que las del año pasado. Exactamente. Yo no sé si vosotros queréis decir algo. Yo lo único que quiero deciros es, a mí me han enseñado, mi abuela me enseñó dos cosas importantes. Primero, decir los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches, y agradecer. Hoy no voy a decir ni buenos, o sea, he dicho ya las buenas tardes y os agradezco del fondo del corazón que estéis aquí, que nos acompañéis, y me voy a callar porque si no tenemos jornadas hasta las 2 de la mañana, ¿vale? Muchas gracias a todos. ¿No quiere decir? Bueno, ya que me obligan directamente. Aquí nuestro amigo Hugo ha dado las gracias a todos, pero yo sobre todo quiero darle las gracias a ellos dos, porque son maravillosos, parece que no, pero es un trabajo de mucho tiempo, porque aunque lo veamos ahí, no hagas así. Aunque lo veamos en 2 días, esto ha sido una currada tremenda. Llevamos días quedando y días trabajando. Así que yo por mi parte os quiero dar las gracias a todos vosotros por hacer posible este evento. Bueno, yo juego con una cosa que como no os veo con estas luces y tal y mis problemas visuales, es como si no viese a nadie, así que mucho mejor, en el sentido de que no me pongo nervioso, ¿no? Y nada, pues eso también, agradecer a Marina, a Hugo por este sueño que es estas jornadas, yo lo emociono ya. Siempre que hago un evento yo me emociono mogollón. Este evento va a ser en memoria de Luis Pisu, amigo de Valencia, que nos ha dejado hace poquito.
Y bueno, pues creo que el aplauso va para Luis Pisu, ahí donde esté, que creo que se merece que lo recordemos por su lucha en el Café Omni Valencia, las jornadas de misterio de la Rambleta de Valencia que hacía y toda esa lucha constante que hacía porque la gente supiese lo que nos están ocultando. Así que mi aplauso va para Luis. Bueno, hoy vamos un poquito encima del acontecimiento. Os pedimos disculpas porque hemos tenido aquí unos problemas técnicos y bueno, hemos tenido que solventarlos encima del acontecimiento. Voy a partir de ahora, pues vamos a dar inicio a las jornadas, ¿vale? Habéis visto el programa. Yo, sin más dilación, voy a presentar a Jesús Ortega. Jesús Ortega, como veis, el título de su charla es Ouija, historia de un juego maldito, lo pone en interrogación. Jesús Ortega es director y presentador del programa El Dragón Invisible en Radio Castilla-La Mancha y es miembro del equipo del programa El Colegio Invisible en Onda Cero. Se define como un apasionado del mundo del misterio y las creencias desde una perspectiva crítica. Por favor, demos una calurosa bienvenida a Jesús Ortega. No, que va. Este no lo toco, ¿verdad? Que entiendo que es para el del móvil. Este es para el móvil, ¿verdad, Nando? El que tengo aquí, el pequeñito. Es el ovni. Estupendo. Es el ovni de Nando, seguramente. Estupendo. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, por supuesto, agradecer tanto a los responsables como a las autoridades pertinentes y a todos los que estáis aquí que hayáis decidido echar esta calurosa y extraña tarde de mayo aquí, por lo menos está un poquito más fresquito y más agradable, escuchando hablar de estos temas, ¿no? Estos temas que ya sea desde una perspectiva más crítica, más racional o desde una perspectiva un poquito más creyente, yo creo que siempre estimulan la imaginación, estimulan también el sentido de la maravilla que decía Carl Sagan y en el fondo se enfoque desde una perspectiva u otra, al final lo que mueve la curiosidad y el interés es precisamente pues, saber un poquito más sobre el mundo que nos rodea y a veces un poquito más allá. Insisto, estoy muy agradecido de estar aquí, ojalá y no fuera así, porque las circunstancias personales de Álvaro así lo han hecho, pero en cualquier caso y con todo, repito que con muchas ganas. Y antes de comenzar, aunque es verdad que los focos estos son un poco asesinos, antes de comenzar yo creo que forzando un poco la vista, si puedo ver si levantáis o no la mano, ¿a quién le da cierto respetillo, cierto mal rollo la Ouija? Uy, peor. Vale, a mucha gente, ¿verdad? Eso que, bueno, que mejor no hacerla, que pueden pasar cosas chungas, cosas raras. Bueno, pues el objetivo en mis próximos minutos de conferencia... Sí, perfecto, muchas gracias. Como digo, el objetivo en esta charla es mostrar la historia de un objeto que ha sido hasta cierto punto olvidada, o mejor dicho, eclipsada por todas las situaciones y los casos aparentemente paranormales vinculados con la Ouija, y cómo repasando su historia desde el principio, desde el origen mismo del tablero a finales del siglo XIX, en un marco contextual muy concreto, pues después de este recorrido por su historia, por lo menos me gustaría que os replanteéis si realmente estamos ante un objeto diabólico, un objeto maldito, un objeto que es capaz de abrir la puerta al mismísimo infierno. Porque si vemos estas fotografías, por ejemplo, de diferentes épocas, 1938, 1944, 1970, todas ellas extraídas de la Sociedad Histórica dedicado al estudio de las tablas parlantes, pues ahí vemos a una familia en Navidad con un niño jugando, no se les ve especialmente asustados, al contrario. Vemos a dos chicas en el 44 jugando, pues tan felices. Es decir, quiero decir, las imágenes es una muestra de todas las que uno puede encontrar, tanto en esta web como en otras. Las imágenes en realidad pueden contrastar en base a la imagen que hoy tenemos de la Ouija. Sería difícil imaginar un entorno o un contexto de felicidad, de buen rollo, de juguete,
porque al final es lo que realmente es, luego lo vamos a ver. Siempre se dice, ¿no?, en los programas de misterio aquello de el mal llamado juego de la Ouija. Bueno, técnicamente es un juego y así está patentado y lo vamos a ver. Y como tal, pues ha vivido o ha existido durante casi toda su historia la Ouija como un entretenimiento, como un pasatiempo, principalmente con una función de oráculo, es decir, de consultar cosas que pueden pasar o no en el futuro, como podría ser pues, una visita al tarot en un momento dado, es decir, bueno, simplemente hacer ciertas consultas. Pero claro, la mayor parte de la historia del tablero ha tenido esta significación. Sin embargo, a partir de una época y de un momento muy concreto, que es 1973, la imagen de la Ouija cambia a esto, es decir, a terror, a fantasmas, a posesiones demoníacas, a casos vallecas y cosas de este estilo. Por tanto, algo ha debido pasar entre un momento y otro para que haya un cambio, para que haya una resignificación tan importante en lo que respecta al tablero. Y eso es lo que quiero tratar de contar en los próximos minutos. Hay que situar el origen de la Ouija. Mucha gente lo remonta a siglos atrás. Hablan del antiguo Egipto, hablan de China, hablan de Grecia. Y es verdad que si uno rastrea, encuentra métodos de contacto con el más allá más o menos parecidos. Pero la Ouija, tal y como la conocemos, como el tablero que tiene todo el abecedario, que tiene el hola, el adiós, el sí, el no y los números del 0 al 9, esa Ouija, la que nosotros tenemos interiorizada completamente en la cultura popular, nace en una época y en un contexto, como decía, muy concreto, a finales del siglo XIX. De hecho, estamos viendo en pantalla uno de los primeros anuncios que ya aparecía en los periódicos hablando de la planchette, que es lo que luego se convertiría un poco en lo que va marcando las letras. Y aquí, por ejemplo, se ve en pantalla, vemos cómo dice, nunca he oído otro nombre para ella, pero he visto y oído algunas de las cosas más extraordinarias sobre su funcionamiento, cosas que parecen superar toda comprensión o explicación humana. En este artículo, como digo, uno de los primeros, la Ouija se vendía principalmente como un desafío a la lógica, un desafío a las creencias, incluso un desafío a los propios científicos del momento, a los que se invitaba a desentrañar qué movía la planchette sobre el tablero y que generaba esos mensajes. Pero como decía, y hacemos un repaso muy rápido, la Ouija no nace en el vacío, nace en un contexto cultural que es clave para entender la historia y la evolución del objeto, porque estamos, como repito, como decía, a finales del siglo XIX, en pleno boom del espiritismo, desde 1848, en que las hermanas Fox, en su hogar, unas chiquillas de 12 y 13 años, en su hogar de Hydesville, muy cerquita de Nueva York, empiezan a recibir o empiezan a escuchar junto a sus padres una serie de golpes que después serían bautizados como raps y que ellas interpretan como una comunicación desde el más allá. Y lo hacen así porque en un momento determinado, después de diferentes noches escuchando estos golpes en la casa, deciden lanzar una pregunta al aire y pedirle a esa supuesta entidad que responda con un golpe para decir sí y con 2 golpes para decir no. Y es ahí donde se establece la historia moderna de la comunicación con el más allá. Y a partir de ahí, precisamente en 1848 y en adelante, empieza a desarrollarse en 2 direcciones todo lo que tiene que ver con el contacto con el más allá. Por un lado, desde el mundo del espectáculo, personajes que se aprovechaban de la necesidad de creer y de las esperanzas de determinadas personas para hacer negocio, y personajes que realmente se tomaban en serio el contacto con el más allá y lo estudiaban o lo intentaban estudiar desde una perspectiva científica. Es a partir de ahí cuando surge Allan Kardec, el que acabaría siendo el padre, digamos, del espiritismo, entre otras cosas porque es el que condensa y sienta las bases de la doctrina espírita, que lo que mantiene es que el alma sobrevive después de la muerte y que somos capaces desde este plano de comunicarnos con esas entidades. Y como digo, no solo empieza a desarrollarse el espiritismo como corriente filosófica o espiritual, si se quiere, sino que también pues, todas esas inquietudes se van traspasando rápidamente al terreno de la ciencia. Y son grandes nombres del mundo científico los que deciden investigar desde un punto de vista más crédulo, desde un punto de vista más racional, todas estas cuestiones. Pero claro, pasa algo. Y es que, como decíamos, la comunicación con el más allá no dejaba de ser algo
bastante lento y aburrido, porque quiero decir, si tú tienes que estar esperando a darle forma a un mensaje a través de preguntas que solo admitan como respuesta un sí o un no, ya tienes que afinar mucho la pregunta y tienes que echar un rato largo hasta que obtienes algo más o menos coherente. No podemos olvidar tampoco el contexto social e histórico de la época. Más allá del espiritismo, estamos, como decía, a mediados finales del siglo XIX, plena revolución industrial. Empiezan a surgir tecnologías antes, inimaginables. Empieza a desarrollarse, por ejemplo, la comunicación a través del teléfono, empieza a desarrollarse a finales del siglo, comienzos ya del XX, la comunicación a través de las ondas de radio. Empieza también a cambiar mucho la perspectiva social y humana. Tenemos, por ejemplo, el descubrimiento, podríamos decir el descubrimiento o la propuesta de Darwin sobre el origen de las especies, es decir, el ser humano, lo que somos. Venimos de un largo y complejo proceso de evolución en el que puede o no puede intervenir la divinidad. Tenemos también, por ejemplo, a grandes filósofos en ese momento como a Nietzsche, que habla de que Dios ha muerto, y lo dice, entre otras muchas cosas, porque la religión, tal y como la conocían hasta el momento, empieza a perder a pasos agigantados mucha presencia y mucho poder de control. Y todo eso, como digo, es un caldo de cultivo idóneo para que esta creencia en la comunicación con el más allá explote de un modo en que no lo había hecho antes. Y es en ese proceso donde la gente, inquieta, curiosa, empieza a decir que si hay alguna forma de agilizar el contacto con el más allá, que está muy bien, que es interesante, que es estimulante, que todo el mundo le interesa, pero que si se puede hacer un poquito más deprisa. Ahí empiezan a surgir otros modos de contacto con el más allá. Por un lado tendríamos a las medium, principalmente mujeres, tendríamos otro tipo de contactos como podrían ser una serie de aparatos como las mesas parlantes, que serían de alguna forma el precedente de la Ouija. Y ya por centrarnos en la historia del objeto que nos interesa, nos encontramos, repito, y volvemos a esta noticia, que a finales del siglo XIX entran en escena un grupo muy particular de personajes, principalmente estos que tenemos aquí. Uno de ellos es Elijah Bond, era un agente de patentes, se dedicaba principalmente pues, a inventar objetos de todo tipo, a patentarlos y a tratar de comercializarlos. A Helen Peters, que es la cuñada de Elijah Bond, una mujer que aparentemente tenía una sensibilidad especial para contactar con el más allá, es decir, podríamos interpretarla como una medium, y a Charles Kennard, que es otro empresario que será el responsable, entre otras cosas, de fundar la primera compañía que se va a encargar de generar y distribuir la Ouija como objeto comercial. La Kennard Novelty Company era la primera compañía que se dedica a este tipo de cuestiones. Como digo, lo más curioso, quitando a Helen Peters, que juega un papel fundamental en la validación, digamos, de la Ouija, pero no en su creación y en su patente, tanto Elijah Bond como Charles Kennard, como el resto de otros empresarios, ninguno de ellos, ninguno absolutamente era espiritista. Sí que eran masones, pero bueno, quizá más por un interés de hacer contactos en según qué esferas y después poder seguir desempeñando su labor de empresarios. Pero repito, ninguno de los creadores, inventores y aquellos que patentan la Ouija eran espiritistas ni tenían un especial interés en el contacto con el más allá. Entonces, ¿por qué de repente estos son los padres o los fundadores del tablero Ouija que tanto miedo nos da en la actualidad? Porque ellos, como he dicho, eran empresarios y detectan una necesidad, una demanda en la sociedad que es agilizar el contacto con el más allá. Necesitamos hacerlo más rápido. Y es ahí donde ellos patentan la tabla Ouija. La inventan, como digo, sale a la venta en 1891, finales de 1891, pero claro, para patentar la Ouija tienen que demostrar ante un agente de patentes que el invento que quieren patentar funciona. Y es ahí donde entra Helen Peters, a la que antes mencionábamos. Todo esto empiezan a moverlo en diferentes oficinas de patentes
y ninguna de ellas les quería dar la patente para el tablero de Ouija. Finalmente, después de insistir mucho, los envían a Washington a una reunión con un agente de patentes de allí, y allí tienen que demostrar, como digo, que la Ouija funciona para obtener finalmente la patente. Y hasta allí que se van Elijah Bond y su cuñada, la que antes citábamos, a Helen Peters. Y tienen que hacer una sesión en la que demuestren, como digo, que funciona. Una pregunta más. ¿Quiénes habéis escuchado más de una vez que Ouija significa sí en francés, oui, y sí en alemán, ya, Ouija? Mucha gente, ¿verdad? Pues lo cierto es que esto no tiene ningún tipo de fundamento. O sea, no es ni falso ni cierto, pero desde luego no tiene fundamento. Es una propuesta que hizo William Full, un personaje que después vamos a comentar, pero también dijo en su momento que Ouija significaba buena suerte en egipcio, tratando de vincular el objeto con unas raíces mucho más antiguas y milenarias. Además, fijaos, que significaba buena suerte. Es decir, estamos hablando de que el tablero, dentro de tener un rol negativo o chungo, era todo lo contrario. Pero lo curioso es que lo que la gente de patentes pide a Elijah Bond y a Helen Peters es que cómo se llama el objeto. Y ellos dicen que no habían decidido cómo bautizarla, así que deciden preguntarle a la propia Ouija, al propio tablero, que cómo se llama, cómo se denomina. Y diréis, ¿por qué aparece aquí una portada? Es una portada de libro, una colección de trabajos de Marie-Louise Ramée, que en realidad el apodo por el que esta escritora, bastante popular a finales del XIX, el apodo por el que era conocida era Guida. Y es llamativo porque Helen Peters, la sensitiva que acompaña a Elijah Bond a la reunión de patentes, era lectora, bastante fan, podríamos decir, seguidora de esta escritora, y llevaba un medallón con la foto de esta escritora. Insisto, no podemos establecer una relación directa, pero cuando a la Ouija en esa reunión de patentes se le pregunta que cómo quiere bautizarse, aparece esa palabra. Eso es lo que nos cuentan las crónicas del momento. Aparece Ouija. Hay quien ha querido relacionar que a lo mejor lo que se intentó manifestar, dado que Helen Peters era la sensitiva y era fan de esta autora, no era Ouija, sino Guida, que sería fonéticamente muy parecido, cambiando solo una consonante. Es una de tantas posibilidades. Pero en cualquier caso, lo de sí en alemán, sí en francés es pues un mito popular que ha calado, que tenemos muy asumido, pero que, repito, no tiene una base histórica sólida. Y aquí tenemos la patente, porque hay que decir que la Ouija funcionó, al menos convenció al agente de patentes para darle el registro, porque después de preguntarle al tablero que cómo debían dirigirse a él, que cómo podrían bautizarlo, lo que le pregunta a la gente es que deletree su nombre completo. Aparentemente, ni Elijah Bond ni Helen Peters debían conocer el nombre de este agente de patentes que es el responsable de patentarla. Pero tampoco debemos ser ingenuos. Yo antes os decía que el oficio principal, tanto de Elijah Bond como de Charles Kennard y el resto de empresarios que patentan la Ouija por primera vez, era precisamente ser inventores. Muchos de ellos eran abogados de formación, pero se dedicaban al negocio de las patentes. Y como decía, no debemos ser ingenuos. Después de tantas reuniones infructuosas en las que no conseguían la patente ni para atrás, pues muy probablemente Elijah Bond se aseguró muy bien de conocer el terreno en el que iba a jugar para conocer la patente. Por tanto, es más factible que se hubiera informado de quiénes eran los trabajadores de la oficina a la que se dirigían para registrar el objeto, a que de repente la Ouija hubiese acertado de pleno al dar su nombre. El caso es que acierta, el agente de patentes queda impresionado y les da la patente. Una de tantas, porque luego habría decenas de versiones, decenas de tablas que con otros nombres trataban de imitar a la Ouija, que se convirtió en una marca comercial en unos pocos años, como vamos a ver. Pero como digo, en la patente vemos cómo funcionaba y cómo además se le da la calificación de juego. Y esto es llamativo porque William Full, al que enseguida os voy a presentar, que es al que se ha bautizado o al que se ha presentado como el padre de la Ouija, aunque realmente es el que más tarde llega al invento, pero se hace con los derechos y consigue popularizar y hacer de la Ouija un objeto de venta masiva. Él comenzó a trabajar en esa compañía que fundan o que inventa la Ouija, la Kennard Novelty Company,
y empieza a ascender poco a poco hasta que, como digo, finalmente acaba haciéndose con los derechos y acaba explotando absolutamente este juego. Pero como digo, William Full, cuando ya tiene los derechos, intentó por activa y por pasiva, llevando el tema de la Ouija a los tribunales, que la Ouija no fuera considerada un juguete, sino que fuera considerada objeto religioso, objeto de culto. Pero no penséis que es por una cuestión espiritual de darle a la Ouija una trascendencia que no tenía. No, no, no. Era una cuestión puramente práctica y empresarial, porque si en lugar de calificarse o patentarse como juguete se le da el reconocimiento de objeto de culto, estarían libres de pagar impuestos. Por tanto, era una estratagema que no acabó de salir del todo bien y se quedó como juguete. Como digo, William Full es el que populariza completamente la Ouija, es el que acaba obteniendo y desarrollando el nombre de Ouija como objeto comercial, funda una sociedad con su hermano, al que luego echa de malas maneras y le impide comercializar. Construye precisamente una fábrica, porque hay que recordar, yo os hablaba antes de 1891, 1892, cuando empieza a comercializarse. Apenas 2 años después ya habían conseguido expandirse fundando 2 fábricas más y poco a poco la cosa se va yendo de las manos, porque se convierte en un completo éxito, empieza a vender por millones y es necesario construir fábricas en otros puntos del país, en este caso de Estados Unidos. Es curioso porque William Full estaba reformando el tejado de esta empresa en Baltimore unos cuantos años después, cuando se cae del tejado y fallece, pues bueno, en trágicas circunstancias. No fallece en el acto de la caída, sino que es trasladado al hospital y allí fallece a causa de los golpes. Y hay mucha gente que dice que esta es la primera víctima mortal del tablero Ouija. Lo cierto es que fue un accidente, pues maldito, diabólico, como todos los accidentes inesperados, pero no habría que achacarlo a una mala racha de la Ouija. Al contrario, la Ouija, más que convertirse en una maldición para sus creadores, se convirtió en la gallina de los huevos de oro porque les generó pingües beneficios a lo largo de los años. Porque aunque William Full fallece, sus descendientes siguen explotando el tablero, siguen sacando un montón de productos con el nombre de la Ouija, pero que no tenían nada que ver. Se sacan joyas, se sacan aceites, ¿cómo decirlo?, aceites para tratamiento de la piel, es decir, no para el consumo. Sacan también otro tipo de juegos que no funcionan tanto. Y por cierto, William Full, como decía, fue terrible con la competencia, porque se trataron de sacar otro tipo de tablas, gente que había sido fundadora y que de repente se salía de la empresa, quería bueno, pues inventar su propio tablero y explotarlo por su propia cuenta, pero William Full, a través de los abogados de la propia compañía, machacaba a cualquiera que intentase comercializar un tablero remotamente parecido al de la Ouija. Aquí vemos, como digo, pues una de las primeras patentes y aquí la tumba de William Full, que por detrás tiene grabado el tablero Ouija. Se ven las letras, los numeritos y estas cuestiones. Como digo, hay que ponerse en situación y aquí vemos más imágenes. Imágenes de época donde la Ouija, como veis, lejos de representarse como un objeto oscuro, tétrico, maldito y diabólico, se presentaba de la manera más natural, hasta tal punto que en los primeros anuncios de prensa, más allá de invitar a los propios científicos a realizar los análisis pertinentes, invitaban a los más pequeños de la casa a jugar. La popularidad fue tal que hubo incluso algunos episodios de series de animación muy populares e incluso películas en concreto dedicadas a la Ouija. Hay un episodio de finales de los años 40 de Daniel el Travieso, donde se ve a Daniel el Travieso jugar con su amigo, le acaban de regalar la Ouija por Navidad y están los 2 niños sin ningún tipo de supervisión jugando a la Ouija, preguntándole si Daniel llegará a ser presidente y su amigo será vicepresidente. ¿Por qué? Porque la Ouija, como digo, era principal y exclusivamente un entretenimiento y sobre todo tenía la función de oráculo. Y como decía, no podemos sacar a ningún objeto de su contexto porque nos perdemos muchas claves a la hora de interpretarlo. En la imagen que tenemos a la derecha, por ejemplo, vemos a una pareja jugando a la Ouija, un hombre y una mujer. Aquí vemos a 2 chicas consultando sobre sus parejas, sobre el amor, sus futuros novios, aquí un poquito como embobadas.
Y aquí una imagen que es de las más características, porque si la analizamos, vemos que la mujer tiene la vista alzada al cielo, hacia arriba, como la mirada un poco perdida. El hombre quizá tiene una mirada, podríamos decir, un poquito más lujuriosa, y ahora vais a entender por qué. Y sobre todo lo que está pasando por debajo de la mesa es quizá lo que nos dé una clave, porque ya ahí vemos como un acercamiento, entre comillas, más íntimo. No olvidemos, repito, que estamos en plena época victoriana con la moral romántica que se manejaba en aquella época. Es decir, el hecho de que una mujer y un hombre tratasen temas románticos o temas de pareja o de cierta intimidad, había que hacerlo en determinados espacios, con determinados protocolos y sin pasarnos de tuerca. Pero la Ouija, aquí un gran compañero que desde luego conoce la historia del tablero a la perfección, que es el historiador Juan José Sánchez Oro, siempre lo dice, que la Ouija, entre otras muchas cosas, era el Tinder de la época. Porque con la excusa del juego, con la excusa de hacer la sesión juntas, pues oye, había ciertos coqueteos, ciertos manoseos, pues ciertos tocamientos, entre comillas, debajo de la mesa, y permitía, es decir, como la excusa era el tablero Ouija, permitía pues eso, ¿no?, trascender o transgredir, mejor dicho, ciertas normas sociales del momento, incluso en el apartado más íntimo. Pero insisto, pensemos, y ahora enseguida vamos a ir ahí, pensemos en la imagen de Regan poseída después de hacer la Ouija y veamos esta imagen. El contraste es brutal. Es verdad que como cualquier objeto de este tipo, de carácter esotérico, de carácter mágico y misterioso, pues obviamente, al margen de que, como estamos viendo en la sociedad del momento, de finales del XIX y comienzos del siglo XX, la Ouija no generaba ningún tipo de miedo o de terror, al final es como todo. Si yo os pregunto ahora si aquí usáis algún tipo de inteligencia artificial, como puede ser ChatGPT, pues probablemente muchos lo usemos para infinitos fines y lo podemos ver como una herramienta más o menos amenazante, pero si uno no se obsesiona con ella no debería haber problemas. Sin embargo, ya son muchos los casos de pues gente que se obsesiona con su inteligencia artificial porque la empieza a usar de psicólogo, porque establece una relación casi mística o de pareja, y vemos como a veces pues ya ha habido suicidios, ya ha habido incitaciones a la muerte por parte de determinados sistemas de inteligencia artificial. Por tanto, es decir, la herramienta como tal no tiene por qué implicar un riesgo para la salud o para la vida, pero si uno desarrolla una aptitud, una dependencia insana y obsesiva con el tablero o con la inteligencia artificial, puede haber consecuencias graves. Es como todo, un cuchillo puede servir para cortar el pan o puede servir para asesinar a una persona. Pues en este caso, insisto, aunque la imagen tradicional de la Ouija realmente no generó durante casi 80 años episodios oscuros, episodios tétricos o episodios desconcertantes, pues alguno encontramos en su trayectoria. Y es, por ejemplo, el que tiene que ver con esto que estamos viendo en pantalla. Estamos en el Cerrito y allí la prensa nos habló de un episodio de Ouija manía. Nos tenemos que ir como digo, a comienzos de 1920, y aquí, en esta localidad del Cerrito, los medios de comunicación hablaron de que todo el pueblo había quedado seducido por la Ouija y que estaba completamente obsesionado. No es del todo cierto, pero sí que hubo un episodio bastante desconcertante, y es que una madre había perdido a su hija en un accidente de tráfico. La habían atropellado y el conductor se había dado a la fuga. No fueron capaces de identificarlo, por tanto, no fueron capaces de juzgarlo y que el asesino de su hija respondiese ante la justicia. Entonces, lo que hace esta madre es empezar a hacer la Ouija precisamente para preguntarle al tablero la identidad del conductor que ha atropellado a su hija. Y en esta dependencia o en esta obsesión tóxica son más los vecinos que se suman a esta causa, y durante casi una semana, nos contaba la prensa de la época, hasta 7 y 8 personas dentro de la casa estuvieron haciendo de forma obsesiva la Ouija. Obviamente tuvo que intervenir la policía para sacar a los que estaban ya en un estado de sugestión tremendo y se acusó al pueblo completo. Pero insisto,
Como veis, lo máximo que vemos es algún tipo de episodio, pues eso, de dependencia que acaba canalizándose de una forma, pues, complicada, una forma tétrica. Y también recuerdo un titular, creo recordar que del New York Times, donde se hablaba de que una persona que había realizado varias sesiones de Ouija, el tablero Ouija le había dicho que mantuviese el cadáver de su madre, que había fallecido en el patio trasero de la casa. Es decir, encontramos episodios más o menos desagradables, pero ni de lejos cercano a lo que pasaría después de principalmente 1973. Y como digo aquí, además quiero hacer un pequeño ejercicio. Y es que en la web de William Full, el que antes presentábamos como padre, entre comillas, de la Ouija, desde luego el que la populariza a niveles inmensos, encontramos una historia bastante detallada, tanto de la biografía del personaje, como de la historia del objeto, como de todas las patentes que con el nombre de Ouija se sacaron, pero sobre todo hay un apartado muy, pero que muy interesante, en el que hay una tremenda recopilación de las cartas que durante décadas, y hasta bien entrada la década de 1960, le llegaban o bien a William Full o bien a la compañía una vez que éste había fallecido. Y es muy, pero que muy curioso echar un vistazo a esas cartas, porque ahí nos encontramos igual, ¿no? Una sensación o una percepción del tablero Ouija completamente alejada de la que tenemos en nuestros días. Por ejemplo, aquí, insisto que casi las cogí al azar. Muchas de ellas, muchas cartas, iban dirigidas a, oye, se me ha roto una piececita del tablero, ¿me podrían enviar una planchette de repuesto? Oye, he inventado, se me ha ocurrido hacer una Ouija de bolsillo, que te quepa en un bolsillo y te la puedes llevar para hacerla donde quieras. ¿Usted estaría interesado en patentarla? Hay muchas cartas de ese tipo, pero, por ejemplo, hace un año, una anciana que la tuvo durante muchos años me regaló una de sus tablas de Ouija. Para mí es algo maravilloso, lo más maravilloso. No me dice nada del futuro, solo que debo ser paciente y todo vendrá como deseo. He tenido muchos amigos que la compran, todos la han encontrado maravillosa. Por favor, disculpe esta larga carta de un extraño y permítame agradecerle las muchas horas de gran paz y felicidad que me ha traído el tablero Ouija. Insisto, es que el contraste es tremendo. Hace unos días compré una de sus tablas, pero no la entiendo. Por ejemplo, ¿debería preguntar el nombre del hombre con el que me voy a casar y debería pasar a H y luego a B? ¿Significa que sus iniciales son HB? Bueno, pues aquí una chica preguntándole que quién va a ser su marido. Estimado señor, creo que la Junta, así es como lo ha traducido, la tabla Ouija es un trabajo maravilloso. Soy dueño de una propiedad inmobiliaria que compré recientemente. En dicho lugar, hace varios años, el propietario murió repentinamente y no hizo ningún testamento. Por supuesto, tenía varios miles de dólares en oro y plata que había enterrado bajo el suelo alrededor de su tienda. Por lo tanto, alguien trató de encontrar el dinero, pero no lo hizo. Ahora me postulo a usted, ya que es el único inventor de la tabla Ouija, y le pregunto si está en condiciones de ocuparse del asunto. Aquí básicamente lo que le preguntaba es que si podía usar la Ouija para que le dijeran dónde estaba escondido el tesoro de esta persona que había fallecido ahí. Esto, insisto, hasta bien entrada la década de las 60. Y el otro día, para la charla, me puse a buscar programas actuales de Ouija para ver comentarios. Bueno, pues en su momento teníamos las cartas, ahora tenemos redes sociales. La Ouija es negativa, lo mires por donde lo mires, qué peligro. Sí es peligroso y no pienso volver a acercarme a menos de 2 kilómetros de una Ouija. El tema Ouija siempre es espeluznante. El contraste es brutal. Entonces, quiero decir, el tablero es el mismo desde su origen hasta ahora. Sin embargo, en su origen es un entretenimiento y ahora es un objeto al que conviene no acercarse o al que conviene no jugar. ¿Y qué es lo que cambia? Pues ya lo he ido adelantando. Son muchas las cuestiones, pero hay una clave y fundamental, que es 1973. Se estrena la película del Exorcista, dirigida por William Friedkin. Aquí confundí, William Peter Blatty es el autor de la novela homónima y guionista de la película, pero el director es William Friedkin. Y como digo, se estrena el mismo año en el que sale publicada la novela de mismo nombre, El Exorcista. Y aquí vemos, además, debo reconocer que nunca había visto esta imagen como hasta el otro día preparando la charla, porque realmente
Si nos fijamos, el reflejo que está haciendo la película del exorcista en esta escena del tablero Ouija es completa y absolutamente fiel al que venimos comentando, porque la madre llega y se encuentra a su niña adolescente jugando sola con la Ouija en el desván, y hasta que la cosa se empieza a poner chunga, no se enfada ni se mosquea ni nada, es decir, no ve una amenaza como tal en que la niña esté realizando la Ouija sola, le inquieta, ¿no? Pero no deberías jugar tú a esto aquí sola y demás, pero no hay un castigo, no hay una amenaza, no hay un escarmiento, sin más. Aquí se presentaba el Capitán Howdy y a partir de ahí, todos los que yo creo que habéis visto la película y si no conocéis perfectamente la historia, a partir de ahí se desarrolla la que es considerada por muchos la historia más terrorífica de todos los tiempos, partiendo de la base de que para muchos pues El Exorcista es eso, ¿no? La película más terrorífica de todos los tiempos. Una película que no ha envejecido especialmente mal, pero que sigue generando cierta inquietud, que sigue, bueno, pues despertando cierto temor, porque parece que toca una serie de fibras sensibles. Y como digo, en el origen de toda esa historia de posesión está precisamente el tablero Ouija. Y diréis, bueno, ¿y una película es capaz de resignificar por completo un objeto como la Ouija? Es verdad que hay otros condicionantes. En la década de los 70 ya se estaba viviendo en Estados Unidos bueno, pues un auge también muy fundamentalista en lo que respecta a ciertas creencias por parte de la Iglesia Católica. Se empezaban a condenar ciertas prácticas vinculadas al esoterismo y a esta clase de cuestiones, y obviamente ven en la Ouija pues el chivo expiatorio perfecto. La Iglesia hasta el momento tampoco se había posicionado ni a favor ni en contra del objeto, pero a raíz de la película la cosa cambia por completo. Y como digo, si el ejemplo de la Ouija os parece más o menos endeble, pensemos en otros casos parecidos, como por ejemplo ir a la playa. A lo mejor ir a la playa a una persona en un momento determinado no le debería generar mayor impacto, mayor estrés. Pero desde que se estrena la película de Tiburón de Spielberg, por ejemplo, también cambia un poco ese elemento. O, por ejemplo, la ducha, que en un momento determinado uno no puede imaginar como un escenario de terror hasta que llega Psicosis de Hitchcock. Es decir, hay películas, hay impactos culturales tan enormes que obviamente cambian el tejido social. Y la película del Exorcista, sin duda, es uno de esos casos. Porque precisamente a partir de ese año, de 1973, es cuando la Ouija empieza, repito, a resignificarse como objeto maldito, como objeto diabólico y como objeto de contacto con lo demoníaco. Y a partir de ahí, unos cuantos años después, pues tendremos casos como el caso Vallecas, que nunca entendí muy bien por qué se vinculaba directamente a la Ouija, porque siempre se nos vende el relato del caso Vallecas como que Estefanía Gutiérrez Lázaro hace la Ouija y muere al día siguiente. No quiero tratar el tema con frivolidad porque hay una muerte de por medio y eso siempre es trágico, pero la realidad es que hace la Ouija y muere casi un año después. Por tanto, es como si yo estoy hablando hoy de la Ouija y de aquí a unos meses me da un chungo y decimos que es que me ha dado el chungo porque me he estado riendo del objeto. Es decir, establezcamos también una relación causa-efecto más o menos coherente. Pero no solo el caso Vallecas, son otros tantos los que encontramos vinculados con la Ouija como objeto maldito, pero sobre todo en el cine, ¿no? Es donde empieza a explotarse esta cuestión. Y aquí quiero hacer de nuevo otra reflexión, y es que ¿por qué la Ouija como objeto nos genera miedo o respeto? Al final es un método, un supuesto método de contacto con el más allá más. Quiero decir, si nos quedamos solo con el fundamento, es decir, que es un aparato, es un tablero, un objeto capaz de comunicarnos con otras realidades, haciendo un ejemplo un poco exagerado, un péndulo debería darnos cierto respeto, porque hay quien utiliza el péndulo o la bola de cristal como elemento de canalización, ese tipo de cuestiones. Y sin embargo, si yo a una persona, por ejemplo, porque además hace no mucho tiempo veía a una amiga que está embarazada y le hacían el péndulo para ver si va a ser chico o va a ser chica. Y lo recibe, pues oye, con entusiasmo, con alegría, con simpatía. Ahora, si yo le digo, voy a consultar la Ouija para ver si lo que vas a tener es niño o es niña, pues a lo mejor me la tira a la cabeza y me deja de hablar. Pero no sé si entendéis el contraste que quiero establecer. Es decir, las psicofonías, por ejemplo, pueden dar más o menos yuyu,
Pero cuando uno experimenta con ellas, le genera cierta inquietud y decir, a ver qué va a salir. El péndulo, el tarot, la bola de cristal, son todos elementos de más o menos utilidad en el contacto con el más allá. Y sin embargo, la Ouija, que es un formato más para experimentar esa comunicación, genera un pánico terrible. Incluso en aquellas personas que no creen en este tipo de cuestiones, te dicen, bueno, no me da miedo, no creo, pero me da cierto respeto. Pero claro, yo hasta aquí he argumentado esta cuestión en lo cultural, en lo histórico. Pero es que la ciencia también tiene mucho que decir en lo que respecta al tablero Ouija. No sé hasta qué hora tengo, porque... ¿Hasta qué hora tendría, Nando, más o menos? Por dejar un turno de preguntas, hasta y media con preguntas incluidas, ¿estaría bien? Sí, más o menos. Venga, perfecto. Pues entonces, no voy a dar mucho la turra con la ciencia, pero sí unos cuantos ejemplos interesantes. Hombre, ya me has recortado 10 minutitos, pero bueno, lo intento. Lo intento, no hay problema. Como decía, en sus inicios son muchos los científicos que se interesaron ya no solo por la Ouija, sino por otro tipo de objetos. Y, por ejemplo, tenemos a Michael Faraday, desde luego, pues, un científico que ha pasado por méritos propios a la historia de la ciencia. Michael Faraday no investigó directamente el asunto de la Ouija, pero sí las mesas giratorias, que, para el que no conozca el concepto de mesa giratoria, era igual, un método de contacto con el más allá, en el que, parecido a la Ouija, normalmente una mesa camilla redonda de 2-3 patas, pues los participantes en la sesión se ponían alrededor de la mesa, posaban suavemente sus manos sin ejercer demasiada presión y a partir de ahí la mesa bailaba, levitaba en algunos casos decían, pero principalmente hacía movimientos muy bruscos partiendo de la base de que los participantes no estaban ejerciendo presión. Y ahí lo que hacían es que en función de la pata en concreto se numeraba pata 1, 2 y 3 y en función de los golpes que daba le correspondía una letra en el abecedario. Claro, vuelvo a lo mismo que comentaba al principio. Para formar un mensaje así, libérate la tarde y échate un café tranquilamente porque hasta que sacas un mensaje largo con la patita contando que sumo la A, la Z y la B... Pero bueno, el caso es que hasta que la Ouija llega, la mesa parlante era uno de los más populares. ¿Y por qué tiene relevancia en lo que respecta a la Ouija? Porque el fenómeno que movía la mesa parlante está también en el origen de los movimientos que se generan sobre el tablero de la Ouija. Como digo, Faraday hizo una serie de experimentos por aligerar un poco esta cuestión y llegó a la conclusión, él poniendo a un grupo de control para investigar las mesas parlantes, él llegó a la conclusión él diseñó un aparatito en el que si primero se movían las manos de los participantes, se dibujaba una línea en una dirección y si lo que primero se movía era la mesa, la línea aparecía, ¿no?, dibujada en la gráfica en la dirección contraria. Y él en todos los experimentos que hizo, incluso uno en el que no permitía a los participantes casi mover las manos, en todos los experimentos que hizo es que el movimiento de los participantes siempre era anterior al movimiento de la mesa. Si uno asume que esa mesa la están moviendo los espíritus, la mesa debería moverse antes de que yo mueva la mano, pero si yo muevo la mano y es entonces cuando la mesa se mueve, uno puede estar canalizando una fuerza del más allá, uno puede estar más o menos convencido, pero lo que tenemos aquí es que la mesa no se mueve antes que los participantes, por tanto el movimiento lo genera directamente el participante. Esto no se definió del todo ahí, pero nos habla del efecto ideomotor. ¿Qué es ese efecto ideomotor? Pues son micromovimientos musculares que todos, absolutamente todos, generamos sin darnos cuenta. Quizá un ejemplo sencillo es cuando estamos leyendo una revista o un libro y estamos ya acabando la página, pues nosotros ya vamos poco a poco, nuestro cerebro, sin que nosotros seamos conscientes, sin procesar ese movimiento a nivel consciente, pues ya vamos dirigiendo el dedo para pasar a la siguiente. Es decir, son ese tipo de movimientos que no se procesan a nivel consciente porque están absolutamente automatizados. Y esto lo demostró de forma más fehaciente Joseph Jastrow, que fue un psicólogo experimental muy dedicado a investigar cuestiones, bueno, pues muy fuera de la norma en aquel momento, como por ejemplo con qué sueñan, si sueñan las personas ciegas. Investigó también cuestiones relacionadas con la psicología de la magia y el ilusionismo, cómo se procesan determinados juegos de magia y cómo los procesa el cerebro para que funcionen. Y entre otras cuestiones se interesó mucho por la cuestión de la Ouija, diseñando el automatógrafo.
Un aparatito, en esencia, muy parecido al que diseñó Faraday para la mesa parlante, pero aquí ya sí centrado para la Ouija. Y él lo que demostró en sus experimentos de varias sesiones con varios participantes es, por un lado, ese efecto ideomotor, es decir, aquellos micromovimientos de los que no somos conscientes, pero que se generan y, por tanto, en un momento determinado pueden estar haciendo que el tablero se mueva, al menos en el inicio de la sesión, pero también, digamos, que puso las bases para que después un psicólogo, creo recordar, de la Universidad de Harvard, ya en los años 30 del siglo XX, definiera el efecto rebote, podríamos definir, y lo vais a entender mejor con el ejemplo típico de no pienses en un oso blanco, no pienses en un elefante, no hagas esto. En el momento en que nos dan una orden de no hagas algo, te están incrustando esa orden y ya te cuesta no pensar en ese oso, en ese elefante o en la orden que te estén dando. Y Joseph Jastrow en estas sesiones de Ouija lo que vio es que precisamente cuando a las personas se les decía no ejerzas presión, no dirijas tu mano hacia la izquierda, casi de forma inconsciente se producía ese efecto rebote ante la orden y lo que él estaba pidiendo que no se hiciera se manifestaba de forma inconsciente sobre el tablero. Más ejemplos, y 10, voy bien, más ejemplos. Hace poco, porque la Ouija no podemos olvidar que más allá de su aura paranormal, más allá de su recorrido en el terreno esotérico y del ocultismo, realmente ha tenido usos. Y esta investigación de la Universidad de la Columbia Británica de hace tan solo unos años hizo un experimento muy curioso, y es que usó la Ouija para medir los conocimientos inconscientes de las personas. Y los experimentos principalmente funcionaban de la siguiente manera. Por parejas se cogía a los participantes en el estudio, se les sentaba en una mesa, uno frente al otro, y se les decía que los dos iban a realizar una sesión de Ouija conjuntamente. Después se le vendaban los ojos y uno de los participantes se levantaba. Solo quedaba uno en la mesa pensando que estaba o que seguía acompañado, con los ojos vendados. Entonces se comenzaba la sesión de Ouija. Y se hacían preguntas, podríamos decir, del tipo trivial, entre comillas, es decir, preguntas precisamente para medir determinados conocimientos a nivel consciente o inconsciente. El resultado lo estáis viendo ahí. Mayor acierto, un 65%, que respuestas conscientes. Me lo invento, una pregunta sencilla. ¿Cuál es la capital de Francia? Pues uno, por norma general, diría París. Pero lo que demostró este experimento es que ante preguntas que conscientemente una persona no sabía responder, cuando se hacían en este experimento pensando que estaba haciendo una sesión de Ouija junto a otro compañero, esa pregunta que conscientemente no había materializado se materializaba. Por tanto, había un conocimiento inconsciente al que, a través de la Ouija, entre comillas, se podía acceder. También demostraron, y esto es importante porque por norma general las Ouijas, hombre, uno la puede hacer solo si lo quiere, no es lo más recomendable si es sugestionable, pero por norma general se hacen en pareja o en grupo. Y este experimento demostró que cuando estaban las dos personas, porque luego el experimento se replicó de otra manera. El participante hacía la sesión de Ouija primero solo y después se le decía que el otro componente de la sesión estaba en otra sala, pero que estaban conectados y que la sesión iba ahí. Cuando la persona se sentía acompañada, vamos a decirlo así para entenderlo, se multiplicaba precisamente el efecto ideomotor y las respuestas inconscientes. Pero otro estudio mucho más reciente, de hecho hace tan solo unos años, llevado a cabo por un profesional como es el psicólogo y matemático Alex Escolà, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, probablemente uno de los perfiles que a nivel científico y académico está desarrollando el estudio en esta clase de cuestiones, y eso siempre es una buena noticia, realizó un estudio sobre la Ouija para ver cómo afecta a nuestros niveles de ansiedad y de estrés. Él hizo, aquí lo tenemos más o menos desarrollado, con 84 participantes divididos en dos grupos de creyentes y escépticos, realizó 21 sesiones de Ouija nocturnas en Montserrat, en un sitio supuestamente encantado, es decir, en un sitio con historia, con leyendas, lo que añadía una carga sugestiva a la sesión, y después medir el impacto de esa sesión de Ouija a nivel de ansiedad y a nivel de estrés, tanto en el perfil crédulo como en el perfil escéptico. Conclusión, resultados.
Los creyentes en la Ouija, después de realizar esas sesiones, una sensación de un 25,5% más de ansiedad y aumento de experiencias anómalas en su casa. En los escépticos, sin cambios significativos. Por tanto, vemos que un componente fundamental para que en la Ouija se manifieste lo que uno quiera que se manifieste es precisamente el nivel de creencia y el nivel de sugestión que uno tiene al practicarla. Hay que decir que yo estoy tratando el tema como muy a la ligera, quitándole mucho peso, y no quiere decir que la Ouija no sea peligrosa. Como he dicho, puede generar una dependencia. Los psicólogos y los psiquiatras, al margen de lo paranormal o no del objeto, siempre dicen que si una persona es sugestionable, aunque no tenga una creencia previa en el más allá, en los espíritus malignos y estas cuestiones, si una persona es sugestionable o está pasando un momento emocional complicado, pues a lo mejor no es lo más recomendable ponerse a hacer la Ouija. Porque, como dicen estos expertos, el peligro no es hacer la Ouija, sino creerte lo que se manifiesta en la Ouija. Yo puedo hacer la Ouija, la he hecho en muchas ocasiones sin resultados significativos, pero si a lo mejor me pilla en un momento emocionalmente débil, como a cualquiera puede pasarnos a lo largo de nuestra vida, y de repente me dice que mañana me voy a morir, pues a lo mejor mañana no me muero, pero el estado de ansiedad en el que entro sí me puede generar complicaciones de salud o ponerme en un estado de tensión, desde luego nada recomendable. Por tanto, insisto, no quiero decir que la Ouija no sea peligrosa, por supuesto que lo es, pero el peligro no está como tal en la esencia del objeto, si nos conecta con el más allá o con el mismísimo infierno. No, el peligro está precisamente en creérsela. Y además yo hago otra reflexión final, de alguna forma, y es que para mí, la Ouija sí que conecta con algo, y es con nosotros mismos, con nuestro inconsciente, y a veces precisamente los miedos, las ansiedades, las inseguridades que muchas veces reprimimos de alguna forma son más peligrosas que cualquier demonio que en un momento determinado pueda salir a través de este tablero y poseerme a mí o a cualquiera. Por tanto, y como veis casi lo he clavado para que haya alguna pregunta si procede. Por tanto, como decía al principio, aquí cada uno es libre de creer de una forma u otra en la Ouija. Estoy convencido de que seguro incluso algunos o algunas tenéis experiencias con la Ouija que no son nada agradables y que si después queréis comentarme yo estaré encantado. Pero como digo, sí que quiero llevar como mínimo a la reflexión de que si entre 1891, que es cuando nace de forma y se comercializa de forma oficial la Ouija, hasta 1973 pasan prácticamente 80 años. Por cierto, decir que la Ouija, no lo he comentado antes, vendió más que el Monopoly y el Rix durante muchos años. Pero como digo, si analizamos su contexto, su historia, vemos que entre el 91 y el 73, más de 80 años, tenemos que la Ouija es un objeto sin más, un pasatiempo que puede generar más o menos curiosidad, pero que no genera problemas. Y es a partir del 73 hasta nuestros días, es decir, 50 y poquitos años, cuando empieza a generarse esa imagen incómoda, oscura, tétrica y peligrosa de la Ouija. Temporalmente gana la imagen que habla de la Ouija como un juego. Pero, como digo, por lo menos espero que con este repaso a su historia más o menos desconocida, pues nos lleve a reflexionar sobre un objeto que efectivamente parece estar maldito, pero cuya historia, pues de alguna forma, nos demuestra lo contrario. Así que, muchísimas gracias. Ahora sí. Si tenéis alguna pregunta por ahí, pues estáis a tiempo de decírsela a Jesús. Muchas preguntas. Bueno, a Hugo no le hagas nada, que es espírita. Y el tema, no le hagas caso porque es espírita y el tema de la Ouija ya sabes. ¿Empezamos así? En primer lugar, esto es para ti. Muchísimas gracias. Para que tengas un recuerdo de la Asociación de Misterio y de las jornadas. Qué chulo, muchas gracias. A ver, tenemos aquí una pregunta. Mira, hoy hemos hablado específicamente de la Ouija y hemos sido escépticos o científicos, pero en general, ¿crees en lo paranormal o dirías que por el contrario son cosas no inexplicables, pero inexplicadas, que aún no tienen explicación? Probablemente me quedaría más en ese último planteamiento de inexplicadas que no inexplicables, porque bueno, aquí si nos ponemos
analistas inexplicables, algo que por naturaleza jamás se va a poder explicar. Entonces prefiero quedarme en ese apartado de inexplicado. Y no es que no crea o deje de creer en lo paranormal, sino que creo que antes de etiquetar algo como paranormal, desde mi humilde punto de vista, yo no soy de formación científica, soy periodista, interesado en estas cuestiones, pero a lo que voy, por lo que he podido hablar con muchísimos especialistas de diferentes disciplinas, es que antes de acudir y de etiquetar algo como paranormal, hay que eliminar antes cantidad de posibilidades, muchas veces que ni siquiera nos planteamos, precisamente por desconocimiento, ¿no?, en determinadas áreas del saber, como puede ser la psicología, la neurología, la psiquiatría, la física, en fin, 1000 cuestiones. Por tanto, no diría tanto, por supuesto me califico y muy orgulloso como escéptico, pero sí como exigente. Es decir, antes de colocar la etiqueta de paranormal, de esto se nos escapa completamente de cualquier explicación racional, creo que hay que rascar muy mucho y con ganas para tratar de descartar posibles interpretaciones, no diré racionales, sino plausibles. Así que, bueno, me quedo un poco en ese limbo, ¿no?, de inexplicado, que no inexplicable, y siempre, insisto, pidiendo un poco exigencia a la hora de hacer determinados análisis. Es verdad que nos movemos en un terreno resbaladizo, en el que a veces es complicado llevar el análisis de algunas historias o algunos casos más allá del salto de fe de creerla o no. Pero bueno, en cualquier caso, siempre con respeto y como decía al principio, ¿no?, yo creo que al final un poco el punto común es el mismo, que es aprender y saber un poco más de lo que nos rodea. Yo voy a hacer un segundo. No quiero hacer muchas, ¿eh? No, venga, animaros, ¿no? Hola, yo sí quería preguntarles si existe algún caso constatado de averiguación de algo desconocido. Por ejemplo, ¿quién atropelló a ese niño, su madre que estuvo buscando? Si se ha dado el caso de poder encontrar al culpable o algo buscado realmente desconocido a través de una respuesta certera. Pues hay un caso que es el del secuestro de Aldo Moro en la década de los 40, ¿no, Miguel? Aproximadamente, 40, 50, 70, pues fíjate. A lo que voy es que sí que hubo, a través de una sesión de Ouija, parece que la sesión confirmó el sitio exacto donde había estado este personaje político, digamos. Aunque también, forzando un poco la explicación racional, hay quien planteó la posibilidad de que se utilizó la Ouija para dar una información sensible, una información bastante sensible, porque estamos hablando de un secuestro político de alto impacto, para no señalar fuentes directas. Es decir, como yo no puedo involucrarme en este caso, porque si digo que sé dónde está, obviamente van a pensar que estoy involucrado, digo que ha sido a través de la Ouija, pero ese caso estaría ahí. Sí que hay que decir una cosa importante, ¿eh?, y no lo he comentado en las explicaciones científicas y con esto ya termino. Otra cosa bastante llamativa y demoledora en lo que respecta a la Ouija es que la Ouija solo es funcional cuando los participantes están viendo el tablero. Es decir, solo forma mensajes coherentes mientras nosotros estamos viendo las letras y el tablero. Se han hecho experimentaciones de Ouija ciega en las que electrónicamente se marcan las letras y los números, se le da la vuelta al tablero y entonces empezamos a mover. Claro, en el momento en que los participantes no ven las letras, no sale ningún mensaje coherente. Por tanto, ya nos está dando una pista más de que hay un elemento muy humano en la sesión. Pero bueno, ya digo que sí hay casos en los que aparentemente se ha manifestado una información bastante difícil de saber y por tanto tenemos ahí un enigma. ¿Cómo se resuelva? Ya digo, uno puede decantarse por la vertiente más paranormal o más inexplicada o irse a cuestiones a veces la explicación racional es casi más enrevesada que la paranormal. Pero bueno, siempre hay que moverse un poco en ese abanico. ¿Alguien más? Sí, yo he hecho varias Ouijas, sí. Te doy el micrófono, hija. Ven. Quería que me comentaras, que nos comentaras tu experiencia. Bueno, sí, soy Teresa. Yo he hecho bastantes Ouijas a lo largo de mi historia y es curioso porque, como a todos, al principio a mí me daba un miedo terrible, un pavor increíble. Hasta que hice la primera Ouija, vi la ocasión y el momento con gente experimentada, con gente de confianza, con gente en la que me encontraba en un entorno seguro
Y curiosamente esa primera ouija fue la que ya me desencantó por completo, porque sucedió algo, y es que, para empezar, ojo, y no estoy hablando de que hubiera una intención de engañarme, para empezar es verdad que hicimos una ouija casera, como tantas se han hecho, pues ponemos las letras y con un vasito de chupito en la mesa empezamos a hacer la ouija. Para empezar es verdad que el vaso, mientras trataban de arrancar la sesión, caía siempre hacia el lado de una persona. ¿Quiere decir esto que había una persona conscientemente engañándonos? No, probablemente había una persona, bueno, pues en un estado poco más alterado de conciencia que estaba dirigiendo un poco. Pero claro, ya es sospechoso que hubiera más fuerza hacia una dirección. Y luego lo que más me llamó la atención es que lo que salió en esa ouija fue un niño que se llamaba Manuel, que había fallecido en los alrededores, ahogado en un pozo, creo recordar, una historia terrible. Y todo empezó porque la ouija marcó la M, la A y la N. En la primera pregunta, ante ¿cómo te llamas?, marcó M-A-N, no marcó más. Pero el resto del grupo, ante M-A-N, ya dijeron Manuel. No hizo falta que la ouija terminase y completase el nombre. Ya todos, en ese estado un poco de sugestión, aceptamos que era Manuel. Pero a lo mejor era Manolita, o era Mani, o era... Y a partir de ahí, todo lo demás se desarrolló un poco en esos términos. Es decir, si uno analiza creo que se grabó en vídeo, pero si analiza la sesión ve que se va autocompletando muchísimo esa historia, que además no coincidía, o por lo menos no se encontraron registros que certificaran esa historia. Luego otras ouijas, te estoy hablando de las que han funcionado, entre comillas. Por ejemplo, otra ouija hecha con unos compañeros, curiosamente, todos muy interesados en el fenómeno ovni, es decir, los podríamos denominar ufológicos. La ouija empezó no a decir que era un fantasma y tal, sino que iba a haber un encuentro previa cita y que para ver un ovni había que bajar a verlo corriendo. Por tanto, estamos viendo que al final hay una personalidad o ciertas personalidades que marcan de una u otra forma el desarrollo de la sesión. Estas son dos. De las 20 o 30 que he podido hacer, son las dos únicas en las que ha pasado algo. En el resto ni se ha movido, en mi caso. ¿Nadie más? ¿No? ¿Puedo hacerte una pregunta? La pregunta final. Pero es de agradecer, es de agradecer que yo como espírita y todos los que estamos aquí, a ver, Nando, hoy es muy complicado discernir lo que es o lo que no es verdad, con la inteligencia artificial, etc. Sí que es verdad que yo he encontrado en el espiritismo pues, esa fe razonada que es muy importante. Y tú como periodista y interesado en estos temas, pues sabes que Kardec pues, era un pedagogo, era un científico, por así decir. De hecho, él postula el espiritismo con una cuestión, ¿no? Oye, si las mesas... Hablaste de las mesas parlantes. Y de las mesas giratorias. Ellas no solo hablaban, sino que se elevaban en el aire y obedecían a los pedidos de los médiums, de las personas presentes, que se movieran hacia la izquierda y ella se movía hacia la izquierda, que se moviera hacia la derecha y viceversa, ¿no? Entonces, Kardec postula y dice, si hay un efecto inteligente, tiene que haber una causa inteligente. Y ahí nace, después con todo ese... Él codifica el espiritismo, etc. Y él va, él justamente va como Jesús Ortega, entre comillas. Él era escéptico cuando acude a las primeras sesiones. O sea, él va como Jesús Ortega. No digo como Jesús Ortega, quiero decir que Jesús Ortega no es un escéptico, es una persona que se interesa y que se interesa por la verdad. Y él igual, porque para él era un juego, él lo consideraba como un juego de niños. Hasta que... ¿Tú no crees que la conciencia con la que no es la herramienta si es mala o si es buena? La conciencia con la que se utiliza la herramienta, ¿no? Porque Internet es una herramienta. Obviamente, sí. Pero tenemos muchos fraudes en Internet, entonces no quiere decir por eso que todo lo que haya en Internet es fraude. Entonces, tus consideraciones sobre eso... O sea, no, tú lo has descrito perfectamente. Al final es la intención o el objetivo con el que uno se acerque a X objeto o X fenómeno. Por norma general, y vuelvo a insistir, ¿no? La ouija ya está resignificada como algo maldito. Por tanto, es normal que si uno va a hacerla, pues haya ya un contexto que condiciona que probablemente la experiencia sea negativa, sea oscura o sea de ese tipo.
Pero no tiene el condicionado también, yo creo que también, no sé si estás de acuerdo, condicionado mucho por el cine de Hollywood. Claro, absolutamente. Sí. Pero obviamente es lo que has dicho, ¿no? Es más la intención con la que uno se acerca al objeto que el propio objeto, que en su naturaleza pues ni es bueno, ni es malo, ni tiene... Porque insisto, y vuelvo a repetir, no olvidemos que la Ouija es eso, una herramienta canalizadora como puede ser cualquier otro elemento, pero que está marcada culturalmente por todas esas historias de terror, principalmente, y tú lo has dicho, pues a través del cine. ¿Alguien más? Bueno, pues nada, pues... Muchísimas gracias. Un aplauso muy fuerte para Jesús. ¿Hay alguien que nos pueda hacer una foto, porfa? Marina, ven. Nando. ¿Dónde está nuestro fotógrafo? Fotógrafo oficial, por favor. Vamos a hacer una pausa hasta las 18:50, ¿vale? Podéis tomar un cafetito, podéis comer lo que queráis. Y tenemos al fondo, ¿vale? Tenemos varios libros, algunos de ellos de los ponentes que vamos a tener durante estas jornadas, ¿vale? Están a la derecha, un poquito allá al fondo, si queréis echar un ojo, tomad un cafetito, etcétera, etcétera, porque después vamos a tener la grabación del podcast Protagonistas de lo Insólito con Miguel Pedrero y con Carlos Gabriel Fernández, ¿vale? Muchas gracias por haber asistido. Hasta ahora. 18:50.